Hola amigos, les saludo de nuevo, su servidor Rosario Lara Páez. En esta noche, bueno, hoy es sábado, se terminó el sábado, ya salí de la iglesia, tuvimos un buen tema durante este fin de semana con un gran orador que tuvimos en la iglesia, el doctor en ciencias geológicas Luciano González. Y pues aprovechando que vengo vestido en forma todavía de día sábado, quiero aprovechar unos momentos para tratar un tema que es uno de los más controvertidos dentro del ámbito religioso cuando se habla acerca de la observancia de la ley de Dios. Y me refiero a la observancia del sábado. Es muy conocido que la iglesia adventista del séptimo día se distingue por la observancia del sábado. No hay o no debe de haber ningún adventista del séptimo día que no guarde el sábado. Todos, por eso nos llamamos adventistas, porque creemos en la segunda venida de Cristo y del séptimo día porque guardamos el día sábado, el séptimo día de la semana, como día de reposo. Yo sé que algunos piensan diferente que yo o diferente que como pensamos en nuestra iglesia y comentan que el sábado era solamente para los judíos, que el sábado era una ley que fue clavada, era parte de una ley que fue clavada en la cruz del Calvario, por lo tanto el sábado quedó guardado, quedó clavada en la cruz del Calvario, que ya no se debe de guardar más. Bueno, se dicen tantas cosas contra el guardar el sábado como día de reposo ordenado por Dios. Nuestra iglesia considera que es una orden divina, que está dentro de su ley, que es eterna y que debemos de ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey del Universo, cuando Él nos pide que guardemos el día sábado como día de descanso. En esta ocasión quiero analizar el sábado desde un punto de vista algo interesante, esperando que la idea sea captada, sea analizada y lleve a razonar de una forma correcta acerca de si se debe de observar el sábado o no. Siempre que hablo sobre el sábado o que hablamos sobre el sábado, pues nos confrontamos con toda esa clase de ideas y a veces nos esforzamos por buscar en la Biblia textos que nos apoyen como adventistas del séptimo día para poder responder y defender nuestra fe con eficacia a aquellas personas que se oponen a la observancia del sábado. Pero yo creo que todo eso, aunque a veces es necesario, si nos ponemos a examinar, a analizar el cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo 28 al 11, vamos a encontrar la razón principal por la cual debemos de guardar el sábado. Y creo que ante esa razón no hay nada que pueda oponerse a esa razón por la cual debemos de guardar el sábado, y eso se lo quiero presentar a ustedes en esta ocasión. Éxodo 28 al 11 dice, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. Otras versiones dicen, acordarte has del día de reposo.
Esta versión dice: acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Aquí Dios nos ordena que debemos de descansar el sábado, que el sábado es un día de descanso, que debemos de guardarlo. Y nos da una única razón. No nos da muchas razones. Nos da una sola razón. Y esa razón es irrebatible. Dice el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Bueno, precisamente aquí hay tres razones por las cuales debemos de guardar el sábado. Primero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Analicemos esta razón. Dios le pide al pueblo de Israel que iba huyendo de Egipto, iba rumbo a Canaán. Dios los reunió en el Sinaí, y en el Sinaí da los 10 mandamientos. Y cuando pide que se guarde el día sábado, da la primera razón por la cual Él quiere que se guarde el sábado al pueblo de Israel. Le dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Es decir, Dios pide que se guarde el sábado, no porque haya leyes rituales que el pueblo de Israel tenía que guardar. Ni siquiera menciona la observancia del sábado alguna petición de que se tenga que ofrecer un sacrificio. Ni siquiera hace mención a algún ritual que se tenga que celebrar, sino que menciona como razón principal para guardar el sábado que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El versículo dice: porque, o sea, la razón por la cual Dios dijo, la razón por la cual yo deseo o yo pido que ustedes guarden el sábado como día de descanso, es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Así es que la razón por la cual Dios quiere que guardemos el sábado es porque Él es el autor de la creación. Es decir, Dios es el autor de los cielos, es el autor de la tierra, es el autor de la mar, es el autor de todas las cosas que en ellos hay. No tanto en el mar, sino también, no solamente en el mar, sino también en la tierra y en el aire. Él es el autor de todo lo que creó. Porque en 6 días hizo Jehová, o sea, Él es el autor de los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, además de que Él es el autor de toda la creación, y por eso debemos de adorar a Dios en día sábado,
Por eso debemos de guardar el día sábado como día de descanso. Además de eso, expone otra razón. Y reposó en el séptimo día. Es decir, porque Él no solamente es el autor, sino porque Él descansó el séptimo día. De toda la obra que había hecho, Él descansó el séptimo día. Por tanto, o sea, por la misma razón, como Él es el autor y de toda la creación, y porque Él descansó el día sábado en la creación, reposó de todo lo que había hecho en la creación, por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Así es que, porque Él es el autor de toda la creación, Dios reposó el sábado y nos pide que porque Él es el autor de la creación, nosotros también guardemos el sábado como día de descanso. Y nos da otras razones, porque además de ser el autor, Él bendijo y santificó el día sábado como día de reposo. Es decir, no hay ninguna otra razón por la cual Dios pida que se guarde el sábado, sino solamente porque Él es el autor de toda la creación, porque Él reposó el sábado, porque Él bendijo el sábado y porque Él reposó el sábado. Ahora le pregunto yo, cuando el hombre cayó en pecado, cambió la circunstancia de Dios como el autor de todo lo creado. Es la introducción del pecado en el mundo una razón para que Dios deje de ser el autor de todo lo creado? No, Él es el autor. Y siendo Él el autor, Él nunca dejará de ser el autor. Lo fue en la creación, lo fue en el Sinaí, lo fue en tiempo de todos los patriarcas, lo fue en tiempo de todos los profetas, lo fue en tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra cumpliendo su ministerio, lo fue en el tiempo de los apóstoles. Y esa circunstancia es una cualidad inalienable de nuestro Dios. Es decir, no hay nada en todo el universo, no hay nada en todo el espacio, en todo el tiempo, que le quite a Dios su autoría como creador. Es decir, no hay nada ni nadie en lo absoluto, ni en el tiempo ni en el espacio, que le quite la autoría a Dios de todo lo creado. No pueden las leyes rituales tampoco quitarle la autoría a Dios como Dios de la creación. No pueden todas las leyes que tenía el pueblo de Israel quitarle a Dios la autoría de la creación. Cuando Jesús murió en el Calvario, ni aún su muerte en el Calvario pudo quitarle a Él la autoría de la creación. Es decir, no hay circunstancia alguna que pueda quitarle a Dios la autoría de la creación. No hay nada que pueda existir en todo el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, que le quite a Dios la autoría de toda la creación. Estamos muy acostumbrados en este mundo a que alguien componga un canto, un himno o algo, que invente algo y vaya y registre lo que esa persona inventó, creó e hizo o hizo. Y entonces
cuando alguien copia aquello, él tiene todo el derecho de reclamar su autoría porque él fue el que escribió aquello, él fue el que hizo aquello, él fue el que ingenió aquello, él fue el que creó aquello, el que inventó, el que hizo aquello, y nadie más en este planeta tiene derecho de autor, sino solamente él. Lo mismo sucede con los medicamentos cuando se fabrican, el derecho de patente que adquiere la persona que fabrica tal medicamento, que descubre tal medicamento, aunque aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la patente puede ser comprada, puede ser adquirida por otra persona, alguien fabrica un vestido, un pantalón, una prenda, lo que sea, adquiere la patente, nadie debe de imitar aquello que se creó hasta que vencido el tiempo, la persona pierde su patente y ya los demás pueden hacer lo mismo que esa persona hizo. Pero en el acto creador de Dios, nadie puede hacer lo que Él hizo. Es decir, si yo hago un invento y registro mi patente, bueno, otra persona que tenga más inteligencia que igual o más inteligencia que yo, puede ver lo que yo inventé, descubrir los principios bajo los cuales inventé o crié yo aquel aparato, aquella ropa, aquel calzado o tal medicina o lo que sea. Y entonces, basándose en los mismos principios, puede hacer algo completamente igual o semejante a lo que yo como autor hice. Pero aquella persona tiene la cualidad de tener la misma capacidad creadora que yo tengo para copiar lo que yo he creado y entonces sí, pelear sus derechos de autor o su patente, su derecho de patente, porque él lo registró. Pero otra persona puede crear aquello de nuevo y incluso presentarlo, venderlo como una piratería. Pero en el asunto divino es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Cuando Moisés estaba ante Faraón y Moisés hizo lo que Dios le ordenó, que hiciera milagros delante de Faraón, los magos, los astrólogos, ellos hacían lo mismo que hizo Moisés. Hasta que al final Moisés hizo que la vara que él traía la soltara y aquella vara se convirtiera en una serpiente, y de pronto los magos, los astrólogos también hicieron lo mismo, aunque lo hicieron con hipnosis, hicieron lo mismo de una forma engañosa, pero lo hicieron. Pero la serpiente, que era una verdadera serpiente y no un palito que aparentemente se movía como serpiente, esa serpiente que se formó, una verdadera serpiente con la vara de Aarón, devoró a aquellas serpientes. De pronto, todos los portentos que se realizaron por medio de Moisés en Egipto, todas las 10 plagas de Egipto, ya no pudieron hacerla. Los magos no pudieron hacer aquello. Y entonces tuvieron que reconocer que eso era ya el dedo de Dios. En la creación, por más que querramos imitar la creación, nosotros no podemos crear como Dios crea. Nosotros no podemos crear una montaña, nosotros no podemos crear una planta de la nada, que la tierra cree hierba. No podemos crear del mar peces, no podemos crear vida de la nada. El hombre intenta comprobar que la vida surgió de esta manera o de esta otra,
Pero el hombre no puede crear la vida. El hombre no puede crear un sistema solar como Dios lo creó. El hombre no puede crear el universo como Dios lo ha creado. El hombre no puede crear ángeles como Dios los crea. Como Dios es el único que tiene capacidad para crear, Él es el único autor entonces de todo cuanto existe. Y por más que quiera alguien realizar una piratería o algo semejante a lo que Dios ha creado, no lo puede hacer porque no tiene poder para hacerlo. Y como no tiene poder para hacerlo, ninguna persona, ninguna criatura en todo el vasto universo tiene la capacidad de robarle a Dios la autoría. Y aunque alguien pudiera crear algo similar, lo que Dios creó ya lo creó, y siendo Él el autor, nunca dejará de ser el autor. No hay nada en este mundo, no hay nada en todo el universo que le pueda arrebatar la autoría a nuestro Dios de toda la creación, de todo cuanto Él ha creado. Así que cuando Él pide que guardemos el sábado, lo pide con toda autoridad porque Él es el autor, Él es el creador. Y algunos dicen, oye, pero es que esas leyes rituales ya dejaron de ser. Se van al libro de Colosenses capítulo 2. Se van a Colosenses capítulo 2, voy a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 14 me parece que es. A ver, Colosenses. Déjenme ubicarlo. Ahí está, Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es muy cierto. Ahora pregunto, la cédula de los ritos que se menciona aquí, ¿le quitaban a Dios el derecho de autor? No. La ley ritual no le puede quitar a Dios la autoría de toda la creación. Cuando Jesús murió, dice aquí que fue clavada en la cruz. La ley ritual, que es muy diferente a la ley moral. La ley ritual fue una ley que Dios puso como una profecía que ilustraba a Jesús que profetizaba, a Jesús que vendría a morir por nosotros. El Cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se ofrecía simbolizaba a Cristo Jesús que moriría por nosotros. Una vez muerto Cristo en el Calvario, aquella profecía se había cumplido. Ya no era necesario que aquella profecía realizada en un rito se continuara repitiendo, porque ya aquella profecía en forma de rito había sido cumplida. Por lo tanto, una vez muerto Cristo y resucitado, ya no se debían de ofrecer sacrificios. Por eso el cordero que se estaba ofreciendo en esa ocasión cuando Jesús murió, cuando él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos y el cordero que estaba siendo ofrecido en esa ocasión, ese viernes de tarde noche, se escapó. Dios daba a entender con esto que el cordero aquel ya no era necesario ofrecerse, porque aquella profecía que se tenía desde que se empezó a ofrecer sacrificios representando a Cristo Jesús que vendría a morir por nosotros, aquel cordero ya no era necesario ofrecerse. Todos los rituales que se celebraban en el Antiguo Testamento, todos los rituales que se celebraban
desde la caída del hombre hasta que Jesús murió, representaban a que Jesús vendría a morir por nosotros. Y cuando eso se cumplió, ya no era necesario que se ofrecieran los sacrificios. Pero esos sacrificios, por más que representaran a Cristo Jesús, que vendría a morir por nosotros, no le quitaban el derecho de autor a Jesús, a Dios. Él seguía siendo el autor de toda la creación. No puede, por su naturaleza, no puede en realidad, por su naturaleza, Dios perder su autoría solamente porque Jesús murió en el Calvario, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús es el autor de toda la creación. Jesús es el autor de la vida. Y como autor de la vida, cuando Jesús vino a morir, como el hombre estaba perdido, había perdido la vida eterna. Cuando el hombre cayó en pecado, había perdido su derecho de vida eterna. Jesús, con su muerte, restaura otra vez la posibilidad de la vida eterna en todo ser humano. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El autor de la vida en aquellos 6 días de la creación fue el mismo autor de la vida que murió en el Calvario para que aquella vida que nos dio en la creación la podamos recuperar otra vez, que tengamos la esperanza de la vida eterna, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente, pero la caída en pecado hizo que el hombre perdiera la posibilidad de tener la vida eterna, porque en la creación recién creada, cuando Dios recién creó el planeta, cuando recién creó al hombre, el propósito que Dios tenía era que el hombre fuese eterno, para que el hombre nunca muriese. Y mientras que el hombre estuviese como la vid y el pámpano unido con Dios, siendo el hombre el pámpano y Dios la vid, si nosotros permanecíamos como la hoja unido al tallo, mientras que no nos separáramos de Dios, íbamos a tener vida eterna. Y la prueba de fidelidad era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras que el hombre obedecía a Dios, se mantenía fiel a los principios divinos y no comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios, mientras que no comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal y se mantenía obedeciendo a Dios, se iba a mantener unida la hoja al pámpano, el pámpano a la vid, se iba a mantener unida la hoja al tallo. Por lo tanto, la savia de la vida eterna iba a estar fluyendo, la vida eterna que Dios posee iba a estar fluyendo sobre el hombre para que el hombre viviera por la eternidad. Pero una vez que el hombre se separa de Dios, entonces deja de recibir la savia de la vida eterna que emana de Dios, la capacidad vital que emana de Dios, que Dios le dio cuando le dio el hálito de vida al hombre en la creación. Cuando el hombre desobedeció, se separó de Dios, aquella savia dejó de fluir hacia el ser humano, y entonces la vida que de Dios fluía hacia nosotros, estando separados de Él, dejó de fluir hacia nosotros y nos hicimos merecedores de la muerte. Cristo Jesús entonces, a través del sacrificio de un cordero, nos dio de una forma profética la esperanza de que podíamos volver a tener vida eterna si es que aceptábamos a ese cordero que vendría a morir por nosotros. Por eso, después de la creación y que el hombre cayó en pecado, Dios ofrece un cordero para Adán, un cordero para Eva. ¿Cómo sé eso? Porque Dios quitó aquellas pieles, mataron un cordero para quitar aquellas pieles, y con aquellas pieles que representan la justicia divina de Cristo, Dios cubrió los cuerpos desnudos de Adán y de Eva. Y desde entonces la ley ritual existe. No existe desde Moisés, existe desde que el hombre cayó en pecado.
Y Dios la instituyó en el Edén con Adán y Eva. Desde el principio. Por eso Caín y Abel, al momento de ofrecer, Caín quiso ofrecer lo que le dio su regalada gana, frutas, verduras, mientras que Abel, fiel a la profecía que Dios tenía indicada a través del ofrecimiento del cordero, Abel ofreció un cordero y no ofreció otra cosa, porque ese cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las frutas y verduras, por más que llenara el altar de frutas y verduras Caín, no tenían el mismo simbolismo que tenía aquel cordero que Adán y Eva sacrificaron para cubrir sus cuerpos con esa piel que representa la justicia de Cristo. Y cuando aquella profecía representada a través de toda la ley ritual, cuando aquella profecía se cumplió, ya no era necesario que se repitiera otra vez. Lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando Israel estaba en su país, en su tierra, y de pronto caían en idolatría. Y Dios le dice a los profetas, mira, ve, toma un cinto y mételo allá en tal cueva. Y también tú mira junto a un bloc de ladrillo, ponlo ahí, acuéstate junto al bloc de ladrillo y haz esto, haz lo otro. O cuando los profetas le decían a Israel que estaban en Jerusalén, le decían, no, a los judíos, no se vayan a Egipto, porque si se van a Egipto van a perecer. Imagínense que aquella profecía, Dios envía profetas para decirles algo que ya pasó. Es decir, Dios le decía con tiempo, no se vayan, en Jeremías, no se vayan a Egipto. No se vayan a Egipto, van a perecer. Imagínense que después de que se van a Egipto perecen. Y Dios manda un profeta diciéndoles, no se vayan a Egipto. Oye, pues ¿qué Dios tengo? Un Dios incongruente con lo que hace, con lo que piensa. Un Dios que no está viendo sus facultades mentales. Porque después de que sucedió tal cosa, todavía quiere seguir profetizando a través de un ritual, a través de un símbolo, a través de lo que sea, que va a suceder aquello cuando ya sucedió. No tiene sentido. Por eso la ley ritual también dejó de existir, porque carecía de sentido que se siguiera practicando cuando la profecía que simbolizaba aquel cordero, aquellos rituales, aquellos sacrificios, ya no tenían sentido porque ya se habían cumplido en Cristo Jesús. Pero la observancia del sábado no era ningún rito, no tenía nada que ver con rituales, no tenía nada que ver con otra cosa. El sábado, Dios dio las únicas razones por las cuales se debería de guardar, y esa razón era que Él es el autor, y ni la muerte de Cristo le quita la autoría, sino todo lo contrario. Cuando Jesús murió y nos dio la oportunidad de tener vida eterna, Él nos recrea en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, si Él es el autor de la creación, Él es autor también de la redención. Él es el autor de la salvación. Y siendo el autor de todo eso, nosotros debemos de adorar a Dios porque Él es el autor. Y cuando Él ordenó que se observara el sábado como día de descanso, Él nos dio la razón. Porque yo soy el autor de la tierra, del cielo, del mar y de todas las cosas que hay en ellos. Y ni la ley ritual ni nada, lo digo y lo repito otra vez, nada de eso le quita ni le quitará, ni le quitó la autoría a Dios de todo lo que Él creó. También dice que porque Él descansó el día de reposo. ¿Y quién le quita a Dios ese acto que Él hizo en la creación de descansar el día sábado? Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento,
Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Te pregunto, cuando tú haces algo, ¿será que pasando el tiempo se puede decir que tú no hiciste aquello? Cuando tú haces una travesura, que pasa el tiempo, pueden pasar 1000 años, 2000 años, 5000 años, tú lo hiciste, nadie te lo puede quitar, nadie, Dios no te lo quita, menos un vil humano. Por ejemplo, cuando Abraham sacrificó a su hijo, fue un hecho. Cuando Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, no lo sacrificó, ofreció a su hijo en sacrificio, fue un hecho histórico que pasó, que sucedió en el pasado. Cuando Abraham estaba queriendo ofrecer a su hijo Isaac, en ese momento, antes de hacerlo, podía haber cambiado de opinión y no hacerlo. Pero una vez que lo hizo, ¿quién podía quitar en la historia, en el factor tiempo? ¿Quién podía haber quitado esa realidad que ya había sucedido? Nada ni nadie podía quitar esa realidad. Pregunto, que Jesús haya muerto en el Calvario, ¿borró ese hecho histórico de Abraham ofreciendo a su hijo en el Monte Carmelo? No. Otra cosa, otro hecho que Dios hizo, el diluvio. La muerte de Cristo en el Calvario eliminó el diluvio, quitó el diluvio, lo quitó. Dios hizo que retrocediera el tiempo. Dios con su poder retrocedió en el tiempo y entonces eliminó el diluvio y ya no sucedió. No, esas cosas suceden nada más en las películas de Hollywood. Sucede nada más en historietas, en cuentos así de camaradas y todo eso. Pero lo que se hizo en el pasado ya no se puede borrar, ya quedó hecho. Dios no lo borra, Dios ahí lo deja. Ya sucedió. Nada ni nadie lo puede quitar. Ni la muerte de Cristo, ni nada. Es más, después de que Dios venga, restaure la tierra, tampoco le va a quitar la autoría de la creación, porque no hay absolutamente nada en este universo, en el espacio-tiempo de este universo, que pueda eliminar lo que ya pasó. Y si Él bendijo, si Él creó todo en 6 días y reposó el séptimo día, ¿quién puede quitar en el tiempo? ¿Quién puede irse hacia el tiempo pasado y quitar aquello? ¿Quién? ¿La ley ritual? No. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué cosa? Nada, 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 absolutamente nada puede quitar aquello porque ya sucedió. Hagamos conciencia de eso. Dios es el autor de la creación y no hay nada ni nadie que le quite su autoría. Y la razón por la cual Dios ordena que se guarde el sábado es porque Él es el autor de toda la creación. Y pregunto, ¿fue el autor de la creación en la creación? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación en tiempo de los patriarcas? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación en tiempo de los reyes? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación en tiempo de los profetas? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación cuando Jesús murió en el Calvario? Claro que sí. ¿Fue el autor de la creación en los tiempos apostólicos? Claro que sí. ¿Será el autor de la creación cuando Jesús venga por segunda vez? Claro que sí. ¿Será el autor de la creación por la eternidad? Claro que sí. Entonces, si no puede quitarse la autoría de Dios ni en el tiempo ni en el espacio, entonces la razón por la cual Dios ordena que se guarde el día sábado
no puede quitarse por absolutamente nada. Es decir, es algo inalienable, algo que no se puede retirar de Dios. Si no puede ser separado de Dios su autoría, entonces la razón por la cual Dios pide que guardemos el sábado no puede eliminarse bajo ninguna circunstancia, ninguna cosa, ninguna filosofía, ninguna ley puede quitar la autoría divina. Nadie puede quitar la razón por la cual debemos de guardar el sábado. No hay nada, ni ser humano ni nadie, que puede eliminar esa razón. Ni hay motivos para eliminar esa razón tampoco. Es decir, es una realidad absoluta que no puede ser quitada, no puede ser cambiada, no puede hacerse un lado. Ok. Me tocó escuchar a un predicador de los universalistas que se opone a lo que Elena de White, una escritora de nuestra iglesia, en quien yo creo, creemos que es una profeta que Dios envió. Ella señala que el patriarca Abraham guardaba el sábado. Ella señala que Isaac, Jacob guardaban el sábado también. Y este hombre, discurriendo, platicando acerca de lo que si en realidad había Abraham guardado el sábado, si Isaac había guardado el sábado o no, o Jacob habían guardado el sábado. Y él decía lo siguiente: es falso lo que Elena de White dice, de que Abraham guardó el sábado. Es falso que Abraham, que lo que dice Elena de White acerca de que Abraham haya guardado el sábado. Porque la Biblia no dice que Abraham haya guardado el sábado. La Biblia nunca dice que Dios, que Abraham haya guardado el sábado, que Isaac haya guardado el sábado, que Jacob haya guardado el sábado. Es muy cierto, ¿saben? La Biblia no dice que Abraham haya guardado el sábado, que Isaac haya guardado el sábado, que Jacob haya guardado el sábado. Pero yo me pregunto algo. Cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó fuera de su tienda para que contemplara el cielo, y le dice y le pregunta si puede contar las estrellas, Dios a Abraham. Y Abraham se da cuenta que él no puede contar las estrellas. Y al no poder contar las estrellas, él entiende que así como no pueden contarse las estrellas, Dios le dijo que no se podrían contar tampoco la cantidad de sus descendientes, la nación que habría de descender de él, la simiente que él habría de tener. Cuando Abraham contempla las estrellas, mi pregunta es: ¿habrá reconocido él a Dios como el autor de toda la creación? En verdad, yo creo que es imposible que en ese momento, cuando él contemple el vasto universo, el cielo cuajado de estrellas, y Dios le dice: mira, así como tú no puedes contar las estrellas, así también será de incontable tu simiente, tu descendencia.
¿Habrá reconocido a Abraham a Dios como el autor de toda la creación? Claro que sí. Y si reconoció al autor de toda creación, vamos ahora a la ley de las posibilidades, a la ley de las probabilidades. ¿Qué tan alta es la probabilidad de que él, reconociendo a Dios como el autor de la creación y teniendo él la razón por la cual debemos guardar el sábado, entendiendo él esa razón de que él es el autor de la creación, entendiendo que Dios es el autor de la creación y teniendo esa razón que Dios estableció para guardar el sábado, ¿será que Abraham no lo habrá guardado? Pues, si yo me fuera a la ley de las probabilidades, creo que es mucho más, infinitamente más elevada la probabilidad de que Abraham haya guardado el sábado a que no lo haya guardado. ¿Por qué? Porque reconoció a Dios, el autor de la creación. Y el Dios autor de la creación es la razón por la cual debemos guardar el sábado. Y Abraham era fiel a Dios. No estamos hablando de un pagano, estamos hablando de un hombre que era fiel a Dios. Ahora tenemos a Isaac. Dios renueva su pacto con Isaac. Yo soy el padre, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy tu Dios también. Y renueva con Isaac el pacto que hizo con su padre Abraham. Pregunto, ¿habrá entendido él que él nació gracias a una promesa que el Creador le hizo a Abraham cuando contemplaba las estrellas? ¿Habrá reconocido a Isaac a Dios como el autor de toda la creación? Me voy a la ley de las probabilidades y creo que es infinitamente imposible que Isaac no haya reconocido al Dios como el autor de la creación. Y si Isaac reconocía al Dios como autor de la creación, y esa era la causa por la cual debemos guardar el sábado, ¿qué probabilidades habría de que Isaac guardara el sábado? Pues las probabilidades son infinitamente mayores a que no lo haya hecho. Y si me voy con Jacob, Dios renueva su pacto con Jacob también. Lo hizo con Abraham, lo renovó con Isaac, lo renovó también con Jacob. Y si renovó su pacto con Jacob, ¿será que Jacob haya dicho, no, mi padre Abraham creyó que tú eras el creador, tú le mostraste las estrellas? Y él se alucinó y dijo, no, no, pues sí, tú eres el creador. Isaac también, mi padre Isaac, también, pues, inocente él, creyó que tú eres el creador, pero yo, no, no, no. Como yo no soy testigo de que tú estuviste con mi padre Abraham, con mi abuelo Abraham, pues si Abraham te creyó, si Abraham te vio como autor de toda creación, pues yo no tengo por qué verte a ti como el autor de toda creación. Así que yo no tengo la causa por la cual debo de guardar el sábado. Y yo no voy a guardar el sábado porque no te reconozco a ti como el autor de la creación. ¿Será que Jacob se le ocurriría tal torpeza de cuestionar al autor de la creación como autor de ella? No. ¿Qué probabilidades hay de que Jacob, reconociendo a Dios como el autor de la creación, haya entendido que esa causa es la razón por la cual debemos de guardar el sábado? Porque lo guardó en la creación. ¿Conocían ellos el relato de la creación? Claro que lo conocían. Claro que lo conocían. Lo conoció Abraham, lo conoció Isaac, lo conoció Jacob. Lo conocieron todos los patriarcas, lo conocieron todos los profetas. Porque ellos testifican de Dios como creador. Job también lo reconoció. Y aunque la Biblia no dice que Job haya guardado el sábado al haber conversado directamente con Dios y haya reconocido al Dios como el creador de todo el cielo, porque Él se presenta como el creador. Desatarás tú las ligaduras de Orión. Y Job, viendo el espacio en su condición, reconoció a Dios como el creador. No necesito yo que la Biblia me diga que Job guardó el sábado. ¿Por qué? Porque él reconocía al autor de la creación y por lo tanto tenía la razón suprema, superior, como la tenía Abraham, como la tenía Isaac, como la tenía Jacob,
como la tenía Moisés, como la tenía el pueblo de Israel, como lo tenían los apóstoles, y como la tenemos hoy y la tendremos por la eternidad. Job también reconoció esa autoría y esa razón para guardar el sábado. Y la ley de las probabilidades me dice que si reconocían ellos la autoría de Dios, de toda la creación, lógico es que hayan alabado al Creador en el día que Él indicó que lo guardasen desde la creación. Desde la creación. Bueno, ahora sí entiendo por qué en Isaías 66, 22 y 23 dice lo siguiente. Isaías 66, 22 y 23 dice lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, fíjense bien, que yo hago, está hablando Dios y está hablando de creación, o sea, Él se está presentando ante Isaías y ante el pueblo de Israel como el creador, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, que yo soy el autor, que yo hice, que nadie más ha hecho, sino solamente, únicamente, exclusivamente yo y nadie más, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué Dios le dice a Isaías que vendrá toda carne de mes y de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Él? Porque, dice el primero da la razón, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago, es decir, porque Él es el autor. Por eso, en la eternidad, como Él por la eternidad no puede dejar de ser el autor, por la eternidad vamos a guardar el día sábado como día de reposo. Y nadie ni nada puede borrar esa razón por la cual debemos guardar el sábado. No hay nada. En lo absoluto, no hay nada. No hay algo incluso que pueda contradecir tal cosa. Cualquier comentario tuyo, cualquier argumento tuyo que puedas tú poner o otra persona quiera poner contra la observancia del sábado, no tiene validez ante esta razón que es eterna, que es inalienable, que no puede dejar de existir, que siempre habrá de existir. Ahora vamos a a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice mi Biblia de la siguiente manera: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. La cruz del Calvario no dice aquí, bueno, cuando Jesús murió, dejó de ser el autor de la creación. Jesús, ya los cielos, porque por Él, por Jesús, no fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Porque Jesús murió en el Calvario, entonces ahora podemos decir que todas las cosas que fueron creadas no fueron creadas por Él. ¿Verdad que no puede decirse eso? Y que están en la tierra visibles e invisibles. Todo lo creó Él. Y el Calvario nada cambió. Por lo tanto, si Él sigue siendo el autor y el Calvario no cambió la autoría de la creación de Dios, la razón por la cual debemos de guardar el sábado es una razón eterna que nunca habrá de dejar de existir. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la siguiente manera, es uno de los mensajes de los tres ángeles.
Dice el mensaje del primer ángel. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi pregunta es, ¿ese mensaje cuándo se habría de dar? ¿Antes de Cristo? No, porque estoy hablando, lo escribió Juan. Antes de que él muriera, murió por ahí el año 90 y tanto, el año 100 por ahí después de Cristo. Y él escribe esto. Y vio otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. Y es un evangelio que es eterno, que no deja de ser. Es decir, no tiene principio ni tiene fin. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, ese evangelio eterno, fíjense lo que resalta, del evangelio eterno, que ni la cruz del Calvario pudo haber borrado, que ni la ley ritual que dejó de ser pudo haber eliminado. Dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y sigue diciendo, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Es decir, nos sigue pidiendo Dios a través de Juan el apóstol, a través del profeta Juan, nos sigue diciendo, nos sigue pidiendo Dios que adoremos al autor de la creación. Y si Dios nos sigue pidiendo que adoremos al autor de la creación, entonces ¿cuándo Él dejó de ser el autor de la creación? Nunca. ¿Cuándo dejará Dios de ser el autor de la creación? Nunca. Por lo tanto, si la razón por la cual debemos de guardar el sábado es una razón eterna, pregunto, ¿debemos de guardar el sábado conforme al cuarto mandamiento? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, te guste o no te guste. En el cuarto mandamiento, sin discusión de nada, se da el argumento más poderoso, la razón más poderosa por la cual debemos de guardar el sábado y que nada ni nadie puede cambiarlo. Éxodo 28 al 11, ya me lo sé de memoria. Dice, acordarte has del día de sábado para santificarlo. Ya lo habían olvidado, porque habían estado esclavos en Egipto. No quiere decir que no lo guardaran su padre Abraham, Isaac y Jacob. Lo guardaba Jacob. Pero ahora ellos, esclavos en Egipto, se habían olvidado que tenían que observar el sábado. Por eso Dios le dice, acuérdate, recuerda, tus padres lo guardaron. Lo guardó Abraham, Isaac, Jacob. Tú también tienes que guardarlo. Que hayas estado esclavo, que hayas estado esclavo 430 años en Egipto, bueno, está bien. Se te olvidó, correcto. Pero debes de acordarte. Acordarte has del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, ahí está la razón, o las razones, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. No que el Antiguo Testamento, no que estamos en el nuevo pacto, no que hacer el viejo pacto. ¿Qué pacto? ¿Cuál pacto le ha quitado la autoría a Dios por Dios? ¿Cuál pacto le ha quitado la autoría a Dios de la creación? No hay pacto, no hay testamento que le haya quitado la autoría a Dios. Todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, todos los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, ratifican a Dios como el creador. Y aún el mensaje del primer ángel dice que debemos de adorar a Dios el creador. Entonces desapareció algún pacto, la razón por la cual debemos de guardar el sábado. Si así fuera, el primer ángel de los 3 ángeles que daban su mensaje en los días finales no hubiera dicho adorar al creador.
Porque esa razón es una razón eterna. Los ángeles no podían quitar eso. Dios nunca lo ha quitado. ¿Y tú por qué lo quitas? Así que mi amigo, la única razón, la razón más poderosa para guardar el sábado es porque es el creador. Dios es el creador. Y porque Él descansó el sábado, porque Él reposó el sábado, porque Él bendijo el sábado y también porque lo santificó. No hay otra razón. Así que espero que este tema les haya servido para comprender pues la razón por la cual debemos de guardar el sábado. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Disculpen, debí haber hecho una oración al principio, no la hice. Es que estoy perdiendo el tono. Yo predicaba mucho antes, ahora ya tengo rato que no predicaba y me desacostumbré. Pero hoy, recordándote al Dios creador, quiero hacer una oración contigo para que si tú no has guardado el sábado por alguna idea equivocada que has tenido, comiences a guardarlo. Porque es el Dios porque el Dios creador nos pide como el autor de la creación, como el rey de reyes, el rey de todo el universo, el dueño, amo y señor de todo lo creado, nos pide que lo hagamos. Oremos. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre de amor, te damos gracias por la verdad de tu palabra, que es irrefutable. Gracias porque tú nos las das y porque tú nos ayudas a entender tu palabra y reconocer que tú eres el autor de la creación y que como autor de la creación tu autoría es eterna. Por lo tanto, tendremos siempre como razón eterna de adorarte, de guardar el día sábado como día de descanso, porque tú así lo has estipulado tú. Y debemos de obedecerte a ti y no obedecer a hombre alguno. Gracias por ese privilegio que nos das de conocer tu verdad. Gracias por ello. Y ahora, Padre eterno, si en algo te hemos ofendido en ese día, te pedimos que nos perdones. Gracias por todo. Deseamos, Padre amado, que solo se haga tu voluntad en nuestro corazón, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.